Esta noche iremos a un rincón de México donde el horror se tejió en las sombras de la historia, una que no muchos recuerdan, pero que dejó una huella imborrable en la memoria de un pueblo entero. A finales de la década de 1940, en la tranquila región de Huatabampo, Sonora, un grupo de hombres cometió una serie de crímenes tan brutales que desafían cualquier explicación. No se trataba de simples asesinatos, sino de actos que rayaban en lo macabro, llevados a cabo con una frialdad que estremeció incluso a los investigadores de la época. Durante años, sus nombres fueron susurrados con miedo y su historia quedó envuelta en el misterio. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres? ¿Qué los llevó a convertirse en asesinos despiadados? ¿Fue la venganza lo que los motivó o había algo más oscuro detrás de sus actos? Esta noche, exploraremos la perturbadora historia de los Huipas, un caso real que nos demuestra que, a veces, el mal no necesita esconderse en la oscuridad, porque puede habitar entre nosotros a plena luz del día. Apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para un relato que los hará dudar de todo lo que creían saber sobre la maldad humana. En las profundidades de Sonora, entre vastos paisajes desérticos y comunidades que han resistido el paso del tiempo, se encuentra Huatabampo, un lugar donde el silencio de la noche parece envolver cada rincón con un aire de misterio. Las leyendas y supersticiones han sido parte de la vida cotidiana de sus habitantes durante generaciones, pero ninguna historia ha logrado sembrar tanto terror como la que se susurraba en la década de 1940, una historia que pocos se atrevían a contar en voz alta. La comunidad Yorememayo, que ha habitado esta región desde tiempos inmemoriales, es conocida por sus arraigadas tradiciones y su conexión con el mundo espiritual. Sus ritos y creencias han sido transmitidos de generación en generación, forjando un lazo profundo entre los vivos y aquellos que ya han partido. En sus relatos, se habla de espíritus que vagan en la oscuridad, de presencias que acechan en los montes y de fuerzas invisibles que pueden atraer la desgracia sobre aquellos que desafían el orden natural de las cosas. Dentro de este entorno, 4 hombres compartían un destino que parecía estar escrito desde antes de su nacimiento. Eusebio Yocupicio Soto, del lado Huipas Quijano, Leonardo Yocupicio Huipas y Basilio Humo Valenzuela eran primos de primer y segundo grado, jornaleros que vivían al margen de la sociedad, no solo por su humilde condición, sino porque en ellos se percibía algo diferente, algo que incomodaba a quienes los rodeaban. Desde pequeños, fueron señalados, relegados a los rincones donde las miradas no pudieran alcanzarlos. Algunos decían que había algo en sus ojos, una sombra que los seguía incluso bajo la luz del día. Otros aseguraban que su sola presencia traía consigo un aire pesado, una sensación de incomodidad que se apoderaba del ambiente. Eran parias en su propia tierra, condenados al desprecio de sus vecinos, obligados a vivir en los márgenes de una comunidad que prefería ignorarlos antes que intentar comprenderlos. Pero el aislamiento no hizo más que fortalecer su lazo. A medida que pasaban los años, se volvieron inseparables, unidos por una complicidad que los hacía parecer un solo ente, una fuerza que operaba en las sombras, lejos de los ojos que los juzgaban. Con el tiempo, comenzaron a alejarse aún más de la comunidad, evitando las miradas indiscretas y los murmullos que los perseguían a donde fueran. La gente comenzó a notar su ausencia en los lugares comunes, en las festividades del pueblo, en los mercados donde todos se reunían. Poco a poco, se convirtieron en una historia de pasillo, en un tema del que solo se hablaba en susurros, con la cautela de quien teme ser escuchado. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a surgir. Se decía que en las noches más oscuras, cuando el viento silbaba entre los árboles y la luna se ocultaba tras las nubes, podían verse figuras moviéndose en las afueras del pueblo. Siluetas que se deslizaban entre los arbustos, observando desde lejos, como si estuvieran esperando algo. Algunos aseguraban haber visto luces en lugares donde no debería haber ninguna, destellos fugaces en medio del monte, señales de que algo extraño estaba ocurriendo. Los más ancianos hablaban de una presencia en la zona, algo que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Decían que había lugares que debían evitarse, senderos que jamás debían recorrerse después del anochecer, pues aquellos que lo hacían rara vez regresaban siendo los mismos. Pero lo más inquietante de todo eran los sueños. Muchas personas comenzaron a tener visiones nocturnas, pesadillas que los despertaban sudando frío. En ellas, veían sombras alargadas de pie en la distancia, observándolos sin moverse, esperando.
Y aunque nunca podían distinguir sus rostros, sabían que aquellos ojos invisibles estaban clavados en ellos incluso después de despertar. Los huipas, como comenzaron a llamarlos, parecían haberse desvanecido en la penumbra, envueltos en un misterio que nadie se atrevía a desentrañar. Pero la realidad era mucho más aterradora que cualquier historia de fantasmas. La comunidad aún no lo sabía, pero algo oscuro estaba a punto de manifestarse. Algo que marcaría para siempre la historia de Huatabampo y que convertiría el nombre de aquellos 4 hombres en un eco siniestro que aún hoy resuena entre quienes recuerdan lo sucedido. Las desapariciones en Huatabampo dejaron de ser rumores cuando la realidad comenzó a filtrarse en la vida cotidiana del pueblo. No eran solo nombres que se esfumaban sin explicación. Eran personas con familias, con rutinas, con vidas que de un día para otro parecían haberse desvanecido en el aire. Pero los rastros estaban ahí. Se decía que los huipas se acercaban a sus víctimas con calma, con la seguridad de quienes sabían que no serían rechazados. Algunos de los desaparecidos fueron vistos con ellos antes de que sus nombres fueran apenas un eco en la memoria de los habitantes. Las conversaciones en la cantina, los encuentros fortuitos en el camino, las promesas de una charla en privado o de un último trago en confianza. Era la misma historia repetida con diferentes rostros. Y siempre terminaba en la misma dirección, un sendero apartado, una choza perdida en el monte, un punto sin retorno. Quienes fueron engañados para seguirlos nunca regresaron. A medida que las noches pasaban y los días se acumulaban sin señales de los ausentes, las sospechas crecieron, pero el miedo las mantuvo enterradas. Nadie quería preguntar, nadie quería saber. Las pocas personas que se aventuraron cerca de la choza aseguraban que algo dentro de esas paredes se sentía fuera de lugar. No era solo la estructura desvencijada ni la sensación de abandono. Había algo más. Algo que hacía que hasta los más valientes dieran media vuelta sin atreverse a acercarse demasiado. Fue Felipe Buitimea quien rompió el silencio. Cuando su hijo Vicente desapareció, no aceptó quedarse de brazos cruzados esperando una respuesta que nunca llegaría por sí sola. Había visto a su hijo con uno de los huipas antes de su desaparición y estaba decidido a encontrarlo. Comenzó a hacer preguntas, a remover lo que otros preferían dejar quieto. Miradas evasivas, respuestas cortas, silencios incómodos. Pero insistió. Y poco a poco, el miedo de la gente comenzó a ceder ante su determinación. Algunas voces se atrevieron a decir lo que habían callado por tanto tiempo. Que en la choza había movimiento en las noches, que se escuchaban ruidos extraños, que habían visto sombras alejándose de allí antes del amanecer. Cuando Felipe reunió suficientes pruebas, no dudó en llevarlas a las autoridades. Y cuando los oficiales finalmente llegaron hasta la choza, lo que encontraron dentro convirtió el miedo en certeza. Allí, entre esas paredes, lo impensable se había convertido en una rutina. El pueblo de Huatabampo jamás volvería a ser el mismo después de aquella noche. El 13 de abril de 1950, la calma de Huatabampo se rompió cuando un grupo de policías, guiados por un hombre que no paraba de murmurar oraciones en voz baja, se adentró en los terrenos donde se encontraba la choza de los primos Yocupicio y Huipas. Nadie quiso acompañarlos. Algunos se quedaron de pie en la distancia, observando en silencio, con el rostro endurecido por el miedo y las manos crispadas en un gesto instintivo de protección. El sol aún estaba en lo alto cuando llegaron, pero dentro de aquel sitio parecía que la luz no lograba entrar. La puerta crujió cuando la empujaron, y el aire estancado golpeó sus rostros con un hedor que ninguno de ellos había experimentado antes. La sensación de que algo estaba profundamente mal se hizo palpable en el instante en que dieron el primer paso al interior. Había un peso en el ambiente, como si las paredes hubieran absorbido más de lo que debían. La madera parecía desgastada no solo por el paso del tiempo, sino por algo más, algo que había dejado su huella en cada rincón del lugar. Los objetos cotidianos estaban dispuestos de manera extraña, como si cada cosa tuviera un propósito ajeno a la comprensión de quienes ahora las observaban. Y en medio de todo, los 4 hombres estaban ahí. Sentados en la penumbra, en absoluto silencio,
con los rostros inexpresivos, mirándolo sin sorpresa, como si hubieran estado esperando su llegada. Ninguno intentó resistirse. Sus ojos, oscuros y hundidos, reflejaban algo que iba más allá de la simple resignación. No pronunciaron palabra alguna mientras los agentes les colocaban las esposas. No hubo gritos, ni súplicas, ni excusas. Solo una quietud perturbadora que hacía que los oficiales se sintieran observados incluso cuando los llevaban fuera de la cabaña. Mientras los conducían al vehículo, algunos testigos juraron haber visto una sombra moverse dentro de la choza, un parpadeo en la penumbra que no podía haber sido causado por ninguno de los hombres que ahora estaban bajo custodia. Sin embargo, nadie se atrevió a mencionar nada en voz alta. El camino de regreso al pueblo fue largo y silencioso. A pesar de la calidez del sol, los oficiales sentían frío. Uno de ellos, sin poder contenerse, preguntó a los detenidos por qué nunca intentaron escapar, por qué se quedaron allí esperando. Pero ninguno de los cuatro respondió. Solo Deladow, con una sonrisa casi imperceptible, levantó la vista y susurró algo que los demás no pudieron entender del todo, aunque el agente juraría más tarde que en sus palabras había algo similar a «nosotros nunca estuvimos solos». El juicio comenzó pocas semanas después. La sala estaba llena, pero el ambiente era sepulcral. Nadie quería perderse ni una sola palabra, pero al mismo tiempo, todos deseaban no haber estado ahí. Los testimonios de los testigos y la frialdad con la que los acusados respondían a las preguntas hicieron que la sensación de opresión se extendiera más allá del tribunal. A medida que las pruebas eran presentadas, los murmullos crecían y las miradas de espanto se multiplicaban. Cuando llegó el momento del veredicto, el juez no dudó. Pena de muerte. Sin embargo, la sentencia nunca se llevó a cabo. Años después, cuando en México se abolió la pena capital, la condena de los primos fue conmutada a 30 años de prisión. Nadie en Huatabampo estuvo satisfecho con el cambio. Para muchos, aquello significaba que la historia aún no había terminado. El tiempo dentro de la cárcel fue distinto para cada uno de ellos. Eusebio y Basilio no lograron llegar al final de su condena. Sus cuerpos se debilitaron poco a poco hasta que, una noche sin luna, ambos dejaron de respirar. Sus rostros, incluso en la muerte, parecían congelados en una expresión extraña, como si hubieran visto algo que los demás no podían comprender. Deladow y Leonardo, en cambio, sí cumplieron sus años de encierro. Cuando finalmente salieron de prisión, nadie los esperaba. No había familia, ni amigos, ni siquiera alguien que preguntara qué harían ahora. Simplemente se desvanecieron. Algunos dicen que intentaron empezar de nuevo en otro sitio, pero otros aseguran que en ciertas noches, cuando el viento sopla de cierta manera, se pueden ver dos figuras de pie en las afueras de Huatabampo, observando desde la oscuridad, como si nunca hubieran dejado de estar ahí. El pueblo decidió olvidar. Callar. Fingir que todo aquello nunca sucedió. Pero hay cosas que no se pueden enterrar tan fácilmente. Hay historias que se adhieren a los lugares donde ocurrieron, historias que siguen susurrando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. La historia dejó una cicatriz imborrable en la psique colectiva de Sonora. A medida que las noticias de sus actos se propagaban, el miedo se infiltró en cada rincón de la región, transformando la percepción de seguridad en una sensación constante de vulnerabilidad. Las comunidades, antes unidas por la confianza mutua, comenzaron a mirarse con recelo, temiendo que el mal pudiera estar al acecho en cualquier sombra. Este caso, considerado uno de los primeros registros de asesinos seriales de origen indígena en México, rompió esquemas y desafió las concepciones previas sobre la criminalidad en el país. La brutalidad y la naturaleza metódica de sus acciones desataron una ola de terror que trascendió las fronteras de Sonora, llegando a oídos de personas en todo México y más allá. La prensa sensacionalista se alimentó de los detalles macabros, pintando imágenes vívidas que se grabaron en la mente del público, alimentando pesadillas colectivas y una paranoia que persistió durante años. La figura de aquellos hombres se convirtió en un símbolo del mal latente, una representación de cómo la oscuridad puede surgir incluso en los lugares más inesperados. Su historia ha sido objeto de múltiples análisis y relatos en la cultura popular,
desde libros y películas hasta narraciones orales que se transmiten de generación en generación. Cada versión añade capas de horror, enfatizando diferentes aspectos de sus acciones y el impacto que tuvieron en la sociedad. Estas representaciones no solo buscan entretener, sino también servir como advertencia sombría sobre los peligros de la marginación, el odio y la deshumanización. El legado de lo ocurrido también ha influido en la forma en que se aborda la justicia y la rehabilitación en México. Sus actos llevaron a debates intensos sobre la naturaleza del mal, la influencia de las circunstancias sociales en la formación de comportamientos violentos y la eficacia de las penas impuestas a los perpetradores de sucesos tan atroces. La sociedad se vio obligada a confrontar sus propios prejuicios y a reflexionar sobre cómo prevenir que tragedias similares ocurran en el futuro. En las comunidades indígenas, el impacto resonó con una intensidad particular. Para muchos, representó una traición a los valores y tradiciones que han sostenido a estas comunidades durante siglos. El miedo y la vergüenza se entrelazaron, creando una herida profunda que aún hoy es palpable. Sin embargo, también ha servido como un catalizador para el diálogo y la introspección, llevando a esfuerzos renovados para fortalecer los lazos comunitarios y abordar las raíces de la violencia y la alienación. El miedo que se sembró en Huatabampo no se desvaneció con el tiempo. Al contrario, creció como una sombra persistente, susurrando en las noches más silenciosas. La comunidad nunca volvió a ser la misma. Con el pasar de los años, las casas que alguna vez fueron refugios de tranquilidad se convirtieron en espacios donde las puertas se cerraban antes del anochecer, donde las ventanas permanecían cubiertas y donde los caminos menos transitados comenzaron a evitarse, como si algo invisible aún deambulara por ellos. Muchos habitantes comenzaron a notar que ciertos lugares del pueblo se sentían distintos. Calles enteras parecían envolverse en un aire pesado, un silencio antinatural que incluso los animales percibían. Se decía que, en algunas noches, los perros comenzaban a ladrar sin razón aparente, sus gruñidos dirigidos hacia esquinas vacías o puertas cerradas. Algunas familias aseguraban haber escuchado pasos en los pasillos cuando no había nadie más en casa, mientras que otros hablaban de murmullos casi imperceptibles que parecían surgir de la nada. La historia de los huipas se convirtió en algo más que un recuerdo oscuro. Se volvió leyenda, un relato que los más viejos advertían a los jóvenes, una historia que hacía que los niños evitaran ciertas calles y que los viajeros que pasaban por la zona sintieran un escalofrío al escuchar su nombre. Pero no era solo el miedo lo que persistía, era la sensación de que algo quedó incompleto, de que el pasado no había sido completamente enterrado. Años después de su encarcelamiento, hubo quienes juraban haber visto figuras vagando por las afueras del pueblo. Sombras sin forma definida que se deslizaban entre los árboles en noches sin luna, observando desde la distancia. Algunos afirmaban haber visto a un hombre de rostro inexpresivo parado en un camino desierto, solo para que, al parpadear, la figura desapareciera sin dejar rastro. Hubo testimonios de viajeros que aseguraban haberse cruzado con alguien que les preguntaba por un camino, y cuando volteaban para responder, ya no había nadie allí. Los más supersticiosos creen que, a pesar de los años, algo de ellos sigue atado a Huatabampo. Dicen que el mal no se disuelve con el tiempo, que ciertas acciones dejan una huella tan profunda en la realidad que ni la muerte puede borrar. Tal vez sea el eco de su propia historia repitiéndose, tal vez sea el peso de sus actos atrapado en los rincones donde alguna vez caminaron. O tal vez, simplemente nunca se fueron. A pesar del tiempo transcurrido, la sombra de aquellos eventos sigue presente. Sus nombres se susurran en conversaciones cautelosas, y sus acciones se recuerdan como una advertencia de hasta dónde puede llegar la depravación humana cuando se combinan el odio, la marginación y la pérdida de empatía. No es solo un relato de horror, sino también un espejo oscuro que refleja las fallas y desafíos de la sociedad, instando a una vigilancia constante para evitar que tales horrores se repitan. Lo que sí es cierto es que el miedo no se ha extinguido. Aún hay quienes evitan pronunciar sus nombres, como si al hacerlo pudieran atraer su atención. Hay quienes aún evitan mirar demasiado tiempo a las sombras que se extienden al caer la noche. Y hay quienes, cuando la brisa sopla con un sonido extraño, cierran los ojos y se apresuran a entrar en casa, con el corazón latiendo fuerte y la sensación de que algo, o alguien, aún nos observa. La historia de los huipas es un oscuro recordatorio de cómo la discriminación y el rechazo pueden engendrar horrores inimaginables.
En las sombras de la marginación de Eusebio Yocupicio Soto y sus primos por su orientación y origen étnico alimentó una sed de venganza que culminó en una serie de eventos que aún resuenan en la memoria colectiva. Este caso nos confronta con la aterradora realidad de que el odio y la intolerancia pueden transformar a las víctimas en perpetradores de pesadillas. La sociedad, al excluir y estigmatizar a quienes considera diferentes, siembra las semillas de su propia descomposición. Los humores y prejuicios que rodearon a estos hombres no solo los aislaron, sino que también encendieron una furia que se tradujo en actos que marcaron la historia de su comunidad. Este ciclo de odio y represalia revela cómo el desprecio colectivo puede desatar fuerzas oscuras que acechan en los rincones más profundos de la psique humana. Es imperativo reflexionar sobre este episodio sombrío de nuestra historia. La discriminación y el rechazo no solo destruyen vidas individuales, sino que también corrompen el tejido moral de la comunidad. Al recordar los eventos que llevaron a los Huipas a la oscuridad, debemos confrontar nuestros propios prejuicios y temores. Solo así podremos evitar que el espectro de la intolerancia vuelva a desencadenar tragedias similares. Nos advierte sobre los monstruos que la sociedad puede engendrar cuando permite que el odio y la discriminación prevalezcan. Es un llamado urgente a erradicar la intolerancia y a construir una comunidad basada en la comprensión y el respeto mutuo. Solo enfrentando nuestros propios demonios podremos evitar que horrores como estos se repitan en el futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los episodios más inquietantes de la historia criminal de México. Estas historias no solo habitan en los registros del pasado, sino que siguen resonando en cada rincón donde el silencio se hace más denso, donde la memoria de lo ocurrido se niega a desvanecerse. Si este relato te ha parecido interesante, apoya este contenido compartiéndolo y suscribiéndote. También te invito a unirte a nuestro grupo de Facebook, donde puedes compartir tu propia anécdota y ser parte de esta comunidad. Te dejo el enlace en la descripción. Además, sígueme en mis redes, especialmente en Instagram para estar más en contacto y enterarte de todo el contenido que se viene. Esto es El Culto al Relato, hasta la próxima pesadilla.